el Rey de Gloria. Iglesia de Cristo, ¿quién vive? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre, a su pueblo. Eso, bendito es el Señor. Yendo por los caminos de la fe. Yo le invito a que vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19 de la palabra del Señor nuestro Dios. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos lo hacían más duro, ¿no? Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los leprosos que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yendo por los caminos de la fe. Aquí la palabra del Señor nos dice que Jesús iba, en el versículo 11, nos dice que el Señor iba hacia Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Ya estaba pasando por estos territorios cuando precisamente le salen al encuentro 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos eran? 10. ¿Qué era lo que tenían ellos? Lepra. 10 leprosos. Pero estos 10 leprosos no fueron como otros leprosos, los cuales aún inclusive se acercaron al Señor. Uno de ellos que dijo: si quieres puedes limpiarme. Allí a los pies de Jesús, hincada la rodilla. No, este es diferente. Estos 10 leprosos son diferentes. Ellos están a una distancia prudente. Ellos están distantes del maestro, los 10 leprosos. Ellos no están cerca del maestro. Ellos no se postraron a los pies de Jesús. Ellos están a una distancia prudente. Y a esa distancia prudente, ellos gritaron a viva voz, los 10. ¿Qué gritaron ellos? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Diga conmigo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bueno, para calentar estuvo bien. Para calentar allí las voces. Diga conmigo: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Eso sí. Esa estuvo bien, gloria al Señor. Mire que ellos le gritan al Señor. Y claro, es de entender que le gritan porque están a una distancia prudente. Entonces, si hay una persona que está al otro lado de la calle Quinta, de donde estamos nosotros, que más o menos habrá de aquí a allá por ahí unos 100 metros o un poquito más de 100 metros al otro lado de la calle Quinta, ¿será que usted le va a decir: vení? No, ¿usted cómo lo va a llamar? Vení. Y si sabe silbar, ¿qué hace? Si había un dormido allí, ya se despertó, hermano. Lo que hace es, claro, a la distancia uno grita. Y si no está escuchando, uno silba. Y si no, le tira una piedra. El objetivo es que la persona a quien se está llamando preste atención. Jesús.
Pero ellos, ¿qué es lo que le piden al Señor? Le piden es misericordia. En los momentos más aciagos de nuestra vida, la misericordia de Dios nos cobija. ¿Qué son aciagos? Aciagos significa desgracia, infelicidad. Momentos aciagos son momentos de tristeza y de dolor, de desesperanza, de angustia, de aflicción. Pero no cualquier aflicción. No cuando a usted se le quema el arroz y se aflige y dice, ay, ese arroz quemado. No. Estamos hablando de una aflicción que golpea el alma y nos pone en una situación bastante difícil. En esos momentos aciagos es cuando la misericordia de Dios nos cobija. Nos cobija. Estos hombres, por su condición de lepra, no es que llevaran una vida muy agradable. Lepra es tener una especie de sarna en todo el cuerpo, una sarna. Lo que le da a los perritos, una sarna, una especie de sarna en todo el cuerpo, desde la cabeza, desde la coronilla de la cabeza hasta ¿dónde? Hasta la planta de los pies, así. En ese entonces la lepra no tenía cura. Hoy día la ciencia médica ha avanzado, ya hay tratamiento y tiene cura. En ese entonces no había cura para la lepra. El que era leproso, si el Señor no hacía un milagro, moría leproso. Era bastante difícil tener esta enfermedad en esos tiempos, al igual que hoy día. Nadie va a querer tener lepra, ninguno. Los leprosos bajo la ley de Moisés no solo llevaban el yugo de la enfermedad, lo cual ya era bastante difícil, sino también las condiciones negativas para su época conforme al pacto de la ley de Moisés. ¿Dónde enseña eso? Vamos para Levítico 13, 44 al 46. Levítico 13. ¿Cómo eran las condiciones? En cuanto a la sociedad de esa época para los leprosos, ¿cómo eran las condiciones? Miren lo que dice la palabra del Señor. Leproso es inmundo. ¿Cómo era el leproso ante los ojos de la sociedad? Inmundo. Usted ha escuchado gente que dice, uy hermano, yo estoy en la esa misma. O sea que está en una situación como bien difícil. Pues bien, el leproso estaba en la esa misma. Dice, leproso es inmundo. Suena feo eso, pero esa era la condición de ellos por su enfermedad. Es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará. ¿Qué era lo que tenía que decir el leproso? Inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Mire el qué condición. Es que no solamente era el yugo de la enfermedad, sino que por dentro de las leyes de la salubridad de la ley de Moisés, como la lepra es una enfermedad contagiosa que al contacto con otra persona la lepra se pasa, es facilita de pasar. Es como una gripa. Si alguien tiene gripa y estornuda, entonces los que están por allí cerca, si no tienen buen sistema inmune, pues le pega la gripita rapidito. Así era la lepra. Si un leproso tocaba a una persona, esa persona quedaba ya leprosa. Si el leproso, por ejemplo, tocaba una silla,
tocaba una silla, y donde él tocaba la silla, venía otra persona y tocaba esa silla allí, entonces la persona ya quedaba con lepra. Por ley de la salubridad, él tenía que decir, bueno, tengo llaga, soy inmundo, no hay cura. Iba donde el sacerdote, porque el sacerdote también oficiaba como médico en ese momento. El sacerdote lo declaraba inmundo y él tenía que irse lejos del campamento, o sea, lejos de la sociedad donde vivía. Si tenía mujer, le decía a mi hija, qué pena con usted, me toca que dejarla porque yo así a su lado no puedo estar. Si tenía hijos, decía, ay, hijo mío, hija mía, qué pena con usted, pero ya no puedo estar con ustedes. Miren a ver cómo van a hacer, que el Señor les ayude, porque yo ya no puedo estar con ustedes. Tenían que apartarse. O sea que mire que la lepra no solamente era el yugo de la enfermedad, sino que también habían otros yugos por llevar. Imagínate una esposa que su marido lleva 10 años leproso sin poder tener vida marital, o sea, estar en la casa. ¿Cómo es eso? Cójame ese trompo en la uña. ¿Cómo le hacemos ahí? O viceversa, que a la esposa le dio lepra y tiene que ir, si lleva 15 años afuera de la casa. Difícil. O en el trabajo, tenía su trabajo en la empresa, le dio lepra y el jefe le dijo, hermano, usted es inmundo, ya no puede estar con nosotros porque pues contamina a todos los trabajadores. Entonces, hermano, no va a poder seguir trabajando con nosotros. Y es que la misma persona tomaba la decisión de aislarse, porque sabía que aunque eran requisitos bastante duros, eran necesarios. O sea, el mismo leproso era consciente que eso había que hacerlo por cuestiones de salubridad. Pero recuerde que no estamos hablando de un animalito. No estamos hablando de una piedra. No estamos hablando de un pedazo de madera. Estamos hablando ¿de quién? De un ser humano que tiene un corazón, que tiene un alma, que siente, que le duele, que llora, que ríe, que siente frío, que siente calor, que tiene sentimientos. Que tiene sentimientos. Y entonces, aunque él reconoce que es necesario aislarse, ¿cómo está el corazón del leproso o de la leprosa? ¿Cómo está? Uy, hermano, se sentía la persona más desdichada, infeliz. Caía en desgracia, literalmente caía en desgracia. Venían tiempos aciagos para esa persona. Y vivían aparte. ¿Ellos con quién se reunían? Bueno, con los otros leprosos. Porque ni modo de decir, uy, no te me acerques porque tenés lepra. Y él dirá, no, pues vos estás muy limpio, pues. Si somos leprosos, entonces los leprosos se reunían entre ellos. Por eso es que usted ve que aquí hay 10 leprosos que están juntos y que a una distancia prudente, alejaditos del Señor, gritan, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y cuando este leproso o estos leprosos que se habían reunido, alguien sano, alguien venía, hermano, y antes de que se acercaran a él, ¿qué empezaba a decir? ¿Y cuál era la ley? ¿Qué decía la ley para que estas personas actuaran en ese momento? Cuando alguien venía y se inconscientemente o conscientemente venía y se acercaba a ellos, ellos inmediatamente ¿qué tenían que decir? Inmundo, inmundo, o sea, tengo lepra, inmundo, inmundo, no se me vayan a acercar, inmundo, inmundo, no se me acerquen. Aún queriendo poder relacionarse con los demás, pero sabía que no debía de hacerlo porque entonces le causaba daño a otras personas. Pero como te decía ahorita, estamos hablando de un ser humano. Un ser humano que tiene un alma. El alma es el asidero o el asiento de las emociones. ¿Usted por qué llora? Ay, pastor, yo lloro porque estoy picando cebolla. Bueno, aparte de picar cebolla, ¿por qué llora? Porque tiene un corazón, tiene un alma que se pone triste. ¿Por qué se alegra? ¿Por qué da gritos de júbilo?
Cuando la suegra ya me dice, voy a visitarles, ¿usted qué dice? Gloria a Dios, bendito es el Señor, bienvenida suegra, ¿cierto que sí? Amén. Uy, poquitos amenes, ¿qué pasó, mi amada? Amén. ¿Por qué se llena de gozo y de alegría cuando usted recibe ese niño en sus brazos y le dice, mire, vea, este es el hijo que su esposa acaba de tener, este es su hijo? Uy, hermano. Usted eso le marca a usted toda la vida. Aquí tengo mi niña que ya tiene 13 años. Ya está grande como el papá. Eso es mucha fe, ¿no? Hermano, si hay algo en mí es fe. Óigame, y me acuerdo cuando me llaman, entro, mi esposa está allí en la camilla donde la tienen a ella ahí, pues claro, pues las mujeres me entienden. Claro, ya está feliz, ya vio la niña, bueno, en fin, todas esas cosas. Pero pues está ahí desbaratada, hermano. Usted sabe, un parto natural es bastante difícil. La niña fue parto natural. Le tocó duro a mi esposa, eso es duro. Hermano, es que eso de tener hijos, eso es solo las mujeres. Uno de hombre, uno es malo para eso. Yo soy uno de que a mí la inyección, hermano, a mí no me gustan las inyecciones. Cuando toca, obligado y todo, a regañadientes toca, pero en cambio las mujeres no, las mujeres para el dolor son fuertes, Las mujeres son de carácter fuerte. Las mujeres, el marido las deja o enviudó o se fue, en fin, qué sé yo, con 3, 4 hijos, y esa mujer, hermano, sola saca esos chinos adelante. ¿Cómo lo hacen? No sé, pero lo sacan adelante. Trabajando, lavando ropas, o tal vez una mujer profesional, o hermano vendiendo empanadas en la esquina, asando arepas, vendiendo, comprando, haciendo negocios, otros con modistería, en fin, una tienda, una miscelánea, pero esas mujeres no se van, esas mujeres sacan esos niños adelante. Uno de hombre queda con 3, 4 hijos, rapidito se va para donde la mamá. Y rapidito está mirando también ya cómo se organizan. Cómo le ayudan para sacar esos chinos adelante. Las mujeres no, las mujeres son berracas, son valientes, son esforzadas. Por eso las que tienen los hijos son las mujeres y no nosotros los hombres. ¿Se imagina un hombre dándole contracciones? No, hermano, en la primera contracción lo dice, no, venga, pare esa vaina, cesárea de una vez, cesárea. No más dolor con esto. Los 10 leprosos no le piden primero al Señor que los sane de la lepra. ¿Usted no nota? Ellos no le piden que les sane la lepra. No, ellos no piden eso. ¿Qué es lo que piden los 10 leprosos? Misericordia. Ay, con lo de la niña que dejé a media la enseñanza. Cuando me dice, entre, me pasan la hija, eso ya hace 13 años. Uy, hermano, esa niña hermosa, linda, me dicen que se parece mucho al papá. Y claro, uno la ve allí, esa carita, esa niña en mi caso, ¿cierto? Eso le queda a uno para toda la vida. Entonces, nos da alegría, nos da gozo, nos da entusiasmo. Cuando usted se casó, ¿se acuerda cuando se casó? Uy, hermano, usted le dio gozo y le dio alegría, ¿cierto que sí? Alguien dirá, no me hable de eso, pastor. No me recuerde ese momento. Óyeme, el Señor necesita sanar tu corazón. Veo que necesita ser restaurado. Los 10 leprosos no le piden primero al Señor que los sane de la lepra, aunque es de entenderse que por eso lo buscaban, sino que lo que le piden es misericordia. ¿Qué es lo que necesitamos en cualquier momento aciago? Misericordia. En tu situación difícil que estás viviendo, en tu vida personal, que no te hallas. Está en la calle y dice, quiero estar en mi casa. Está en su casa y dice, quiero estar en la calle. Dice, quiero estar en el trabajo. Está en el trabajo y dice, quiero estar en mi casa. No se halla. No te hallas, no te encuentras. En esos momentos aciagos, en tu hogar, en tu relación de pareja, con tus hijos,
Esa muchachita, ese muchachito le salió rebelde, Dios mío santo. Difícil, difícil la crianza con ese muchacho. Que usted dice, Señor, ya no puedo más con ese muchacho, Padre, ayúdame. Ten, ¿qué pide uno? Ten misericordia. La misericordia divina es la bondad de Dios en manifiesto. Eso es la misericordia. La bondad de Dios ejercida, la bondad de Dios manifestada, a eso se le llama misericordia. O sea, cuando Dios obra bondadosamente, estamos diciendo que Dios es misericordioso en su trato para con nosotros. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios? Hermano, todos. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Los leprosos piden misericordia porque ellos están rechazados por la sociedad. Los leprosos piden misericordia porque es una enfermedad que no tiene cura, que no hay tratamiento, que no tiene cura, y si la tratan no la sanan. Porque ellos son seres humanos de carne y hueso que sienten, y aunque saben que hay que cumplir la ley de Moisés, y la ley de Moisés dice que hay que aislarse, y saben que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo correcto, de todo modo son seres humanos, tienen un alma. No son salvajes, son seres humanos. Y a ellos esta condición de lepra, por la situación de estar apartados de la sociedad, ellos se sentían vulnerables, tristes y totalmente, hermano, excluidos del mundo en que vivían. Entonces, ellos, ¿qué es lo que necesitan? La misericordia de Dios. Ellos no necesitan el favor del hombre, ellos no necesitan de las leyes terrenales, ellos no necesitan de las leyes de los hombres, porque por las leyes de los hombres necesariamente tienen que estar aislados. Pero por la ley de Dios no estás excluido, sino que estás incluido. Las inclusiones terrenales de los seres humanos, de los hombres, eso para nada con eso. Estoy hablando de la inclusión de Dios. La inclusión de Dios. Y todos podemos venir a la presencia del Señor y recibir de esa misericordia, no importa si se es hombre, si es mujer, si se es poderoso, si es rico, si es pobre, si es de la alta sociedad o es de las clases menos favorables, no importa, para Dios todos somos iguales y el Señor a todos nos ama por igual. Y como Dios a todos nos ama por igual, entonces Él va a derramar de su misericordia. Y la misericordia de Dios es inclusiva. No deja a nadie por fuera, sino todo aquel que la pide. De esa persona el Señor tiene misericordia. Y mire, y la misericordia de Dios aún va más allá, aún de pedirla. Sí. Ellos pidieron la misericordia de Dios, pero hubo gente que estaban en tiempos aciagos y aunque no pidieron misericordia, el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Cómo así? Jesús iba con sus discípulos y una multitud que iban con él, iban a la ciudad de Naín. Las ciudades en ese entonces tenían muros alrededor que les servía de protección, pero también tenían puertas para el acceso y salida de la ciudad, para el comercio, bueno, para todas esas cosas. Jesús iba con sus discípulos, iba una gran multitud de personas con él a la ciudad de Naín, y cuando iban a entrar a la ciudad de Naín les tocó que parar, porque de la ciudad de Naín salía un gran número de personas también acompañando a una mujer viuda, que aparte de viuda, en ese momento, su hijo había muerto. La viuda de Naín. Y usted no ve que esta mujer viene y le grita al Señor o se postra a los pies de Jesús y le pide misericordia. No, ella va con su dolor, ella va con su tristeza, ella va en su momento de lágrimas, de aflicción. Momento difícil para ella. Primero por su parte almática del corazón, la pérdida de un hijo. Y lo segundo, era viuda. O sea que quien veía por ella era ¿quién? El que llevaban a sepultar. Era su hijo que había muerto.
Es decir, que esta mujer iba a quedar a expensas de lo que le pudieran dar los demás. Imagínate. Pero en ese momento mayormente era el dolor y la tristeza en su corazón por la pérdida de su hijo. Y el Señor toca el féretro y le ordena al muchacho muerto que se levante. Y el muerto resucita y se lo entrega a su madre. ¿Qué tuvo el Señor de la viuda de Naín? Misericordia. Ella dijo: Señor, ten misericordia de mí, que soy una viuda afligida, sin pensión. Ella dijo: no, soy una viuda por su dolor, ¿no? Mostraba que era una viuda que estaba llena de tristeza y de dolor. Ella no pidió misericordia, pero ella necesitaba misericordia. Y Dios vio la necesidad de esta mujer, y el Señor, ¿qué tuvo de ella? Misericordia. O sea que todos, hermanos, necesitamos de la misericordia del Señor. Los que apelan a las misericordias de Cristo saben que Dios se compadecerá de sus vidas y obrará con su bondad, librándolos de sus desgracias. Sí, Señor. Los que apelan a las misericordias de Cristo saben que Dios responderá con su favor, con su bendición. Saben. Estos 10 leprosos se acercan al Señor y le gritan a la distancia: Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿A quién acuden ellos? A Cristo. ¿A quién debemos de acudir usted y yo en todo momento? En todo tiempo. ¿A quién debemos de acudir? En los tiempos aciagos, ¿a quién debemos de acudir? A Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de acudir al Señor. Lo que hicieron los 10 leprosos, buscaron a Cristo y le pidieron a Cristo que tuviera misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque sabían que si se acercaban a Cristo pidiendo misericordia, la bondad de Dios iba a ser manifestada a favor de cada uno de ellos. Un ejemplo de lo que es la misericordia de Dios. Primera de Reyes 1, 49 al 53. Dice así: ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. En otras palabras, lo dejaron solo, mi amado. Sigamos. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió. ¿Se agarró de dónde? ¿Qué dice la palabra del Señor? De los cuernos del altar. Sigamos. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido, o sea, se ha agarrado de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. En otra versión dice: vete en paz, o sea, tranquilo, no hay ningún problema. Adonías era uno de los hijos del rey David. Si no estoy mal, fue un hijo después de Absalón, que era también un hijo del rey David. Este era después de Absalón. Y resulta que ya David estaba ya, digámoslo, viejito. Estaba en cama. Y a pesar de eso, él como que no quería soltar el poder, el reino. Debido a esto, Adonías, uno de sus hijos, al ver que su papá estaba en una condición física ya de avanzada edad, que él no ejercía el reino ya como rey por su avanzada edad y que estaba en cama, él se aprovechó de esta situación y empezó a convidar, empezó a hablarle a personas importantes del reino y usurpó el trono de su papá. Se hizo rey a espaldas de su papá.
¿Qué le pasaba a alguien si aún fuera un hijo, si usurpaba el trono del rey? ¿Cuál era lo que le tocaba que hacer al rey? O en ese momento, o al rey que iban a colocar. ¿Qué le tocaba hacer? Según en esa época las monarquías, ¿qué hacían? Los mataban, les quitaban la vida, porque era un usurpador, era un rebelde. Adonías fue un usurpador, Adonías fue un rebelde, no respetó la autoridad de su padre. Y se hizo de personas engañándolos fraudulentamente con falsas promesas, los engañó y entonces hizo que lo nombraran rey. Y la gente ya miraba a Adonías y decía, uy, el rey Adonías, el rey Adonías. Y todo eso a espaldas de su padre. Resulta que personas cercanas al rey, como el profeta Natán, le dicen a Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Una de las esposas de David, la madre de Salomón. Y le dice, venga, Betsabé, póngase pilas, mija. Mire que el reino está dividido. Y si esto está dividido, esto aquí no pasa nada. Ojo que Adonías, el hermano de Salomón, el hijo de David, ya se declaró rey. Y a usted, porque Adonías sabe que David quiere dejar esa Salomón, mas no a él, a Adonías. Y si Adonías queda como rey, a usted y a su hijo Salomón, vea, los pasan al papayo, o sea, los matan, para que no haya rivalidad. Entonces hubieran matado a Salomón y a la madre de Salomón. Así que póngase pilas y vaya y hable con el rey, porque el rey había prometido, y esa era la promesa, que quien lo iba a suceder en el trono era Salomón, el hijo de Betsabé. Así era lo que había dicho el rey, y eso era claro, o sea, eso estaba claro en el reino, eso estaba claro en la familia del rey David, eso lo tenía claro Adonías, pero él usurpó el trono de espaldas a su padre. Y resulta que David, hermano, en sus últimos años rápidamente llama al profeta, llama al sacerdote, llama a la gente importante. Ahí está Betsabé y le dice, me hacen el favor y ungen a Salomón como rey. Él es el rey, a él es a quien yo he puesto. Claro, cuando ya queda Salomón como rey de Israel, entonces se regó la noticia, claro, porque fue el rey que ya dio la autorización. El rey no estaba muerto, el rey estaba vivo y él ya había dado la orden. Entonces por todo el reino hermano, eso en grupos de WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Instagram, hermano, eso se regó la noticia. Que el rey de Israel era Salomón, porque el rey David lo había ungido. ¡Ja! Cuando la noticia llegó a Adonías, la gente que estaba con él, ¿qué hicieron? Se perdieron del mapa. Dijeron, no, olvídese. ¿Tú que por culpa de ese yo me voy a ver matar? No, ¿tienes cuándo? Que cada uno pague lo suyo. Y yo no voy a pagar por él. Hasta luego, mijo. Si te vi, no te conocí. Eso es lo que dice allí el versículo 49, ingeniero. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino diciendo, si te matan, te matarán es a vos, pero a mí no, olvídate, paga a vos, pero yo no pago los platos rotos tuyos, olvídate. Lo dejaron solo, hermano. El que obra mal, ¿qué pasa al que obra mal? El que obra mal, mal le va. El que siembra para mal, ¿qué va a recibir? Que va a recibir mal. Lo que se hace a ocultas y en tinieblas, Dios lo saca a la luz. Esto estaba a ocultas y en tinieblas y a espaldas del rey David, y Dios lo sacó a la luz. Y cuando Adonías dice, uy, hermano, ya el rey es Salomón, ni modo, ya David lo ungió, él es el rey. ¿Qué tuvo Adonías? Miedo, temor. Sabía lo que le corría, ¿cómo es que se dice el dicho? Pierna arriba, eso sí. Porque camarón que se duerme, buena sombra le cobija. Ah, no, no es así. Ya sabe lo que le venía pierna arriba. Lo iban a
a matar. Pero ¿qué hizo Adonías? ¿Qué hizo Adonías? Fue un hombre sabio en ese momento. Él se fue al campamento. En ese tiempo no había sido construido el templo, sino que el templo de Dios no estaba construido en material de ladrillo, sino que eran carpas. Hoy día la iglesia, él se fue al campamento de Dios, al tabernáculo de Dios, y se metió allí, hermano. Y se metió allí. ¿Y de a dónde se agarró Adonías? De los cuernos de la misericordia de Dios. Se agarró de los cuernos del altar de Dios. Agarrarse de los cuernos del altar era agarrarse ¿de qué? De la misericordia del Señor. Él está diciendo, uy, por lo que hice a oscuras, en las tinieblas, de espaldas al rey, yo merezco morir. Pero él fue y se agarró de los cuernos del altar pidiendo misericordia a papá Dios. ¿Y qué tuvo Adonías? Misericordia. Él merecía morir, pero Dios tuvo misericordia. A Salomón le dijeron, oiga, Salomón, venga, ¿se acuerda del usurpador, el rebelde? Ese hay que darle de baja. Ese es un peligro para su reino, Salomón. Pero ¿sabe una cosa? Se metió allá al campamento, al tabernáculo de Dios. Allá se metió y se agarró de los cuernos del altar. Y allá está agarrado y no quiere salir. Y no va a salir, dijo, no voy a salir y de aquí no me saca nadie. Y aquí estoy y aquí me quedo, dijo él. Y se agarró de los cuernos y nadie lo saca de allá y está agarrado de esos cuernos. ¿Y qué hizo Salomón? Le dijo, no, tranquilo, no hay problema. Salomón le dice, ve en paz, no voy a atentar contra tu vida, lo mereces, pero tú has clamado misericordia, y por cuanto has clamado misericordia, recibes misericordia, no te voy a matar, ve en paz. ¿Qué hizo Salomón con el que pidió misericordia a Dios? ¿Qué hizo Dios con Adonías? ¿O qué hizo Salomón con Adonías? Estuvo a paz con él. Eso es misericordia. Versículo 14 de Lucas 17. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. El pasaje central de los 10 leprosos sanados. Id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué les dijo Jesús a los 10 leprosos? Váyanse para donde están los sacerdotes, o sea, vayan para el templo. Oiga, hay gente que dice que no hay necesidad de congregarse, ya Dios está en todas partes y yo acá en mi casa hago el culto. Uy, hay unos con tan tacaño, hermano, que cuando ven el culto por televisión, ¿lo ha visto? Y cuando están recogiendo las ofrendas, lo apagan. Uy, qué tacañería tan brava. No, tenaz eso, hermano. Y no, Dios está en todas partes, yo no necesito ir a la iglesia, Dios está acá. Claro, Dios está en todas partes porque Dios es omnipresente. Y donde tú le busques, allí lo encuentras. Pero es que el congregarse es parte de la obediencia del cristiano. ¿Qué dice el libro de Hebreos? No dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Cristiano que deja de congregar, cristiano que se aparta, cristiano que su corazón se engrosa. Usted sabe lo que quiero decir espiritualmente cuando le digo se engrosa el corazón, o sea, se endurece, se llena de argumentos, aún hasta de argumentos bíblicos, tergiversando la palabra de Dios, y esa persona termina aún peor que un impío, hermano. ¿Para dónde agarró a Adonías? Para el tabernáculo, hoy día el templo, la iglesia. ¿Para dónde el Señor envió a los 10 leprosos? ¿Para dónde los mandó? Para donde los sacerdotes. ¿Dónde estaban los sacerdotes? En el templo. El Señor los manda a los sacerdotes donde están ellos, los sacerdotes, en el templo. Y resulta que ellos escuchan y Cristo les dice, vayan y se muestran ante los sacerdotes. Y los 10 leprosos obedecen, vámonos para donde los sacerdotes. El Señor dijo que nos fuéramos para donde los sacerdotes, entonces nos vamos para donde los sacerdotes. Y caminaban yendo
de camino para donde los sacerdotes. Y cuando ellos iban de camino, en la medida que caminaban hasta donde los sacerdotes, obedeciendo a la palabra del Señor, ellos ¿qué veían? Mira, se me limpió un pie de lepra ahí, y el otro, mira, ve, se me también sanó, uy, se me sanó esta pierna, uy, esta otra acá. Cuando miraba, uy, mira, se me limpió esta mano, y luego, uy, mira, se me limpió esta otra mano. Y el otro, mira, y la cara que tenía llena de lepra, ¿cómo la ves? Uy, hermano, eso está como un bebecito, ni tenés acné siquiera. Cuando iban a donde los sacerdotes, fueron limpiados. El caminar bajo los principios de Dios nos hace partícipes de los favores de Cristo. Cristo no les dice inmediatamente que les sana la lepra, les ordena ir y presentarse ante los sacerdotes con el objetivo de observar el grado de obediencia a sus palabras. Las palabras de Cristo son los principios del reino de Dios. Nuestra obediencia a Cristo demuestra fe. ¿Qué demuestra la obediencia a Cristo? Demuestra fe. ¿Qué es fe? Fe es obediencia a la palabra del Señor. Alguien que obedece las palabras del Señor, esa persona demuestra fe. Las palabras de Cristo son los principios del reino de Dios. Nuestra obediencia a Cristo demuestra fe. Los 10 leprosos mostraron su fe en Cristo cuando obedecieron yendo de camino ante los sacerdotes. Y es en ese momento donde ocurre el milagro. El caminar bajo los principios de Dios nos hace partícipes de los favores de Cristo. ¿Por qué hay creyentes? Porque hay personas que todavía no han recibido el milagro. ¿Sabe por qué? Porque no están caminando en obediencia. Hay bendiciones y hay milagros que Dios te va a dar porque Él te los va a dar y punto. Pero hay milagros y hay bendiciones que sí están atadas a la obediencia. Por ejemplo, la sanidad de estos 10 leprosos estaban atadas ¿a qué? A la obediencia. A la obediencia. Si obedeces, yo los sano. Si no obedecen, no van a ser sanados. Por eso, hermano, usted y yo como creyentes debemos de obedecer las palabras de Cristo. ¿Cuántos van a obedecer? Versículos 15 al 19 de Lucas 17, y allí terminamos. Dice así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 fueron sanados de la lepra. Los 10 recibieron misericordia de Dios. Los 10 en su momento obedecieron las palabras de Cristo. Pero escúchame bien lo que te voy a enseñar. La fe en Cristo, que produce milagros, que hace que llegue la bendición, también esa fe en Cristo debe llevarnos a ser agradecidos. Diga, yo tengo que ser un agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Así es, mi hermano. Dios, que nos da la vida, nos da la salud. Tú y yo respiramos en este momento porque Dios nos da el aliento. Muchas personas han visto milagros grandes y maravillosos de Dios. Los leprosos vieron la sanidad de la lepra. Pero de 10 leprosos solo vino uno agradecido. O sea que se puede ser bendecido pero desagradecido. Pregunto, ¿los 10 fueron bendecidos? ¿Los 10 leprosos fueron bendecidos? Sí, porque recibieron sanidad. Pero de esos 10, ¿cuántos fueron agradecidos? Uno solo.
9 que dijeron, no, ya estamos sanos, ya que voy a ir a volver a la iglesia, ya recibí el milagro, ya no más que cuento. Uy, ya recibí la respuesta de Dios a mi oración, no, yo no vuelvo a orar, ya recibí, ya que cuento, ya, Señor, gracias y hasta luego, no más. No tengamos la actitud de los 9 bendecidos pero desagradecidos. Tengamos la actitud del 1 que también fue bendecido pero agradecido. Ese vino, buscó al Señor, lo encontró, se postró a sus pies en adoración, en gratitud. Y el Señor dijo, ¿y acaso no son 10 los limpiados? ¿Dónde están los otros 9? O sea que Dios está viendo la actitud del corazón humano. Uno puede engañar a una persona. Una persona puede mostrar una cara de alegría, de felicidad, aunque esté pasando tristeza o viceversa. Pero a Dios no podemos engañar porque Dios conoce la actitud de nuestro corazón. Mire, el agradecido recibe mayor bendición. ¿Qué recibe el agradecido? Mayor bendición. Al que vino agradecido, el Señor a ese único, a ese uno, a los otros 9 no, solo al que vino agradecido. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, el agradecido recibió mayor bendición. ¿Cuántos quieren mayor bendición? O sea, mayor bendición quiere decir, sí, Dios te bendice, pero te da más. Colócate en pie. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder. Nos agarramos de los cuernos, ya no de un altar físico, sino lo que representaba ese altar y lo que es hoy día esos cuernos del altar, la misericordia de Dios. Mi amado, coja sus 2 manos y hágase como si agarra algo en sus manos. Y ese algo de que usted allí simboliza que se agarra, eso es la misericordia de Dios. Hágalo con sus 2 manos. Eso sí. Señor, nos agarramos de tu misericordia, Padre. Nos agarramos de la misericordia de Dios. Te pedimos misericordia, Señor. Necesitamos de eso. Es de entender que los 10 leprosos fueron por un milagro de sanidad, claro, pero ellos no pidieron en primera instancia ser limpios de la lepra, no, pidieron misericordia. Y la misericordia trajo sanidad. Y al agradecido Dios le trajo salvación. El agradecido recibe mayor bendición. Padre, ten piedad y misericordia de nosotros. Ten piedad y misericordia de cada uno de los que estamos en este lugar, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra iglesia Rey de Gloria aquí en Cali, de cada iglesia de sana doctrina en Cali, Colombia, el mundo entero. Ten piedad y misericordia de tus hijos misioneros que están allá en el mundo árabe, siendo perseguidos, asesinados y aún cortándole la cabeza por causa del evangelio. Cristianos en estos países metidos en la cárcel, sufriendo a pan y agua por causa del evangelio. Ten piedad y ten misericordia de tu pueblo, Padre. Ten piedad y ten misericordia de nuestra nación de Colombia. Ten piedad, ten misericordia de nuestra ciudad de Cali. Nos agarramos de los cuernos del altar, es decir, nos agarramos de la misericordia de Dios y venimos a refugiarnos en su presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.
amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Hoy venimos a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, el Hijo de Dios. Los leprosos, para ellos no había sanidad, no había cura, pero ellos pidieron misericordia y Cristo les dio misericordia y fueron sanados, y el agradecido recibió más, que recibió sanidad y salvación. Adonías, el usurpador, merecía morir. Sí, esas eran las leyes, esa era la monarquía, esa era la ley, esa era en ese entonces. Merecía morir, pero él clamó misericordia y recibió misericordia. El rey le perdonó la vida y le dijo que estaban a paz. Hoy nosotros pedimos al Señor misericordia. Necesitamos tu misericordia en todo tiempo, en todo momento, buenos o malos, de sanidad o de enfermedad, en tiempos aciagos. Hoy venimos a pedirle al Señor que nos cobije con su manto de misericordia. Que el manto de la misericordia de Dios cubra nuestras vidas, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia de Dios, nuestros hermanos en la fe. Que el manto de la misericordia de Dios cubra esta iglesia Rey de Gloria, cubra nuestra ciudad de Cali, cubra nuestra nación de Colombia, y las naciones de la tierra sean cubiertas con el manto de la misericordia del Señor. Que los que conocemos y que no conocen, nos cubra el manto de la misericordia de Dios. Pedimos misericordia por los que no conocen, para que conozcan y se salven. Padre, ten piedad y ten misericordia.
Hoy venimos a reposar en ti, venimos a descansar en ti, venimos a tus pies como el bendecido, pero también agradecido, el leproso sanado, pero que vino agradecido. Ese recibió más, porque el agradecido recibe más. El que sigue con Dios, el que permanece en el Señor, después de recibir un favor, ese recibe más. Ese recibe más. Padre, hoy queremos ser bendecidos por ti, pero también agradecidos contigo y ser fieles a ti, permanecer en ti, como este hombre, este único. Los otros 9 también fueron bendecidos, pero no recibieron más, porque no vinieron a darle gracias al Señor. Este sí volvió, y a este el Señor le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. El agradecido es bendecido y recibe más. Hay más de Dios para el agradecido. Por eso, Señor Jesús, vengo delante. Hable con Dios, hable usted con Dios, abra su boca usted con el Señor, cada uno con Dios, y dígale: Señor, tú eres mi dulce refugio, a quien he venido a buscar reposo. He venido a buscar en ti, Señor Jesucristo, misericordia para mi vida. Canta conmigo, iglesia. Vengo a reposar en Él. Canta conmigo. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar, vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en ti, Señor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en ti, Señor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. En quien hemos venido a refugiarnos. De parte de Él recibimos misericordia y aún más, porque somos agradecidos con el Señor. Eres nuestro dulce refugio. Eres el Dios de toda misericordia, Señor Jesucristo. Y a tus pies estamos humillados y con fe creyendo en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso.